Buenas tardes. En el presente video se abordará el tema de disoluciones amortiguadoras. El grupo está conformado por Natalia Rodríguez y quien les habla Camila Molano. El objetivo general de este laboratorio es preparar disoluciones a pH definidos considerando los procesos de sustancias ácidas y básicas y disoluciones amortiguadoras o buffer. Los objetivos específicos de este son usar e interpretar de manera correcta la escala de pH, preparar disoluciones a pH ácido y básico y reconocer el concepto de amortiguador de pH. Asimismo, reconocer y hacer uso de conceptos como electrolito fuerte y débil y relacionarlo con conceptos de ácido, de fortalezas de ácido y base. Por último, reconocer y hacer uso del concepto de par ácido, base conjugado y relacionarlo con el concepto de amortiguador de pH. Los ácidos y bases fuertes son aquellos que pueden ionizarse al 100% generando cargas. La relación que tienen con los electrolitos es que los electrolitos son capaces de conducir electricidad. Esto se puede estudiar por medio de un sistema compuesto por agua, una fuente lumínica y los diferentes compuestos a trabajar. Nosotros en este informe trabajamos con el ácido clorhídrico, ácido acético, hidróxido de sodio, hidróxido de amonio y con agua. Después de realizar el sistema, tuvimos como resultado que el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio son los que presentaron la intensidad más alta y ambos son electrolitos fuertes. Y el ácido acético y el hidróxido de amonio presentaron una intensidad baja, dando así a entender que son electrolitos débiles. El agua es anfótera, eso quiere decir que se comporta como un ácido o una base, dependiendo con qué se haga reaccionar, pero por lo general no tiene intensidad lumínica. Las diluciones amortiguadoras son diluciones que son resistentes al cambio de pH después de agregar iones hidróneos o iones hidroxilos. Estas pueden estar conformadas por una base y su ácido conjugado y un ácido y su base conjugada. La forma de trabajar estas disoluciones es por medio de la ecuación que se muestra en pantalla, donde se relaciona el pK sub A, que es eh, la capacidad que tienen las moléculas para disociarse, y la concentración del ácido y la base conjugada, para así poder hallar el pH de la disolución. La forma de hallar el pK sub A es por medio del menor logaritmo de la constante de acidez o la constante de basicidad. En la presente diapositiva se expondrá, eh, se tratará de dar una explicación del funcionamiento de un buffer, el cual funciona de la siguiente manera. Si se agregan protones, la base conjugada del sistema es capaz de consumirlos transformándose en una especie ácida y de esta manera la concentración de protones se mantiene, pues por lo que el pH también intenta regular. Frente al agregado de hidroxilos, el ácido débil del sistema es capaz de reaccionar con estos transformándose en base conjugada y agua manteniendo la concentración de protones. Entonces el resultado de agregar cierta cantidad de protones o hidroxilos al buffer es un cambio en la relación de concentraciones del ácido débil y su base conjugada. Bueno, en la siguiente diapositiva se pretende dar una explicación de los componentes que debe contener un buffer, que serían un ácido débil y una sal del mismo ácido con una base fuerte, por ejemplo, el ácido acético y el acetato sódico. Eh, el otro, la otra característica que debe tener es que debe contener una base débil y una sal de esta base con un ácido fuerte, por ejemplo, el amoníaco y cloruro amónico. Es indispensable el ácido y la base débil para que compensen la adición de un ácido o una base que nivelen la concentración de iones hidrógeno y iones hidroxilo. En la tabla 3 se encuentran los datos tomados para la preparación de una solución buffer.
Se tienen los datos de molaridad con los cuales se procederá a calcular el pH de la solución, como tal con el uso de elementos algebraicos y la ecuación de Henderson-Hasselbalch anteriormente expuesta. Siguiente, por favor. Bueno, para el cálculo, primero que todo se establece la concentración del ácido despejada de la ecuación de Henderson-Hasselbalch y se separa cada compuesto en sus respectivos iones para proceder a calcular la concentración de la sustancia básica. Siguiente. Luego se calcula la molaridad, la concentración que debe tener el compuesto fosfato de ácido de sodio em, por medio de el volumen de Afore y las moles establecidas de la masa tomada durante el laboratorio. Siguiente. Bueno, por consiguiente se toma la concentración del otro compuesto que sería el fosfato disódico, para el cual se realizó un mismo procedimiento con la masa inicial tomada durante el laboratorio. Se establecieron las moles y se estableció la concentración que éste tenía dentro de la solución. Siguiente. Bueno, por último, con los datos anteriormente descritos, se plantea la ecuación de Henderson-Hasselbalch con la constante de acidez, con el menos logaritmo de la constante de acidez que como resultado 7,20 y se establece el valor del pH. Siguiente. En la tabla número 5 podemos ver que se trabajó con un sistema de agua y se trabajó con un ácido fuerte como un ácido clorhídrico y una base fuerte como el hidróxido de sodio. Aquí se evidencia el cambio de pH con respecto a cada adición que se hacía de cada compuesto y al final esto dio como resultado el cambio del pH. En el caso del ácido, que en el que trajo el ácido fuerte, el pH cambió a ser neutro a ser ácido y en el caso de la base fuerte pasó de ser neutro a tener un pH básico. En la tabla 1.1 se trabajó eh, el mismo sistema. Sin embargo, se realizó una disolución amortiguadora del bifosfato de sodio con su base conjugada fosfato de disodio. También se le añadió un volumen con un ácido fuerte y la base fuerte y se midió lo mismo con respecto al sistema anterior. En las gráficas podemos ver la relación de las tablas anteriores, como el ácido clorhídrico cambió el pH del agua y como el hidróxido de sodio cambió el pH del agua y su carácter ácido básico. Y en esta gráfica podemos ver la disolución amortiguadora y se evidencia que al principio se presentó la resistencia al cambio de pH, sin embargo después ya tuvo un cambio dependiendo de la concentración de iones hidrones y iones hidroxilos. Antes de entrar de lleno con los cálculos es necesario aclarar el concepto de capacidad amortiguadora, la cual se define como la cantidad de moles de ácido base necesarias para cambiar el pH en una unidad. Esta se calcula mediante un tratamiento algebraico de la siguiente manera. Siguiente. Em, Como las gráficas al adicionar poco a poco el ácido y la base tenían un comportamiento lineal, entonces se tomó un intervalo inicial de la gráfica con el fin de determinar la cantidad de moles que era necesario para cambiar el pH en una unidad. Podemos ver en la gráfica el eje X representa el volumen y el eje Y representa el pH que toma la sustancia al adicionar cierta cantidad de ácido o de base. Em, entonces lo que se hizo fue plantear una función lineal donde Y representaba el pH que tomaba la solución en ese intervalo al adicionar una cantidad X en volumen de una sustancia ácido base. Siguiente.
Para el cálculo de, de la capacidad amortiguadora de la solución buffer se hizo el mismo proceso, resaltando aquí la diferencia que tuvo la pendiente de la recta de la solución buffer con respecto a las rectas obtenidas en la solución de agua. Eh, la cantidad de moles que se tuvo que adicionar para cambiar el pH en una unidad bastante, fue significativamente menor a la que se tuvo que adicionar para cambiar el pH del agua. Siguiente. Bueno, por último se hará el análisis, la discusión de resultados con base a las preguntas eh, proporcionadas por el docente. La primera dice que cómo se afectaría la capacidad amortiguadora del pH si el valor de la constante de acidez es alto. Bueno, el valor de la constante de acidez es la razón de la capacidad que tienen los compuestos de disociarse, por lo que se dice que si la constante de acidez es alta, la reacción tiende a disociar, a ocurrir hacia la parte de los reactivos. Un factor que influye en el pH ya es como es sabido, en la capacidad amortiguadora depende de la concentración de los compuestos en la disolución. Por lo tanto, si hay una constante de acidez alta, el buffer va a tener mayor concentración de ácido o base conjugada para asimilar una sustancia con pH diferente. La siguiente pregunta sería: ¿cómo afecta la capacidad amortiguadora de pH si cambia la concentración molar? Cuanto más concentrada sea la solución buffer, mayor será su capacidad amortiguadora, ya que la sustancia contará con un mejor mecanismo que compense la adición de ácido o base, como se expuso anteriormente. Siguiente. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿cómo se prepararía un sistema amortiguador de pH igual a 4? Bueno, la principal consideración que se debe tener en cuenta para la preparación de este tipo de amortiguadores sería que estos funcionan mejor cuando el, P, el menos logaritmo de la constante de acidez del ácido débil conjugado está cerca del rango del pH deseado, es decir, se podrían utilizar los siguientes compuestos para preparar este tipo de soluciones, ya que tienen un pH, bueno, al sacar un menos logaritmo de la constante de acidez de estos, tienen un pH muy cercano a 7. Ya para finalizar, podemos concluir que por medio de la tabla 2 se interpretó de manera adecuada la concentración de iones hidrones, hidrones hidroxilos para identificar el carácter ácido-base de un compuesto de una mezcla y la relación que se tiene con los electrolitos. Se preparan las disoluciones a partir de la mezcla de diferentes compuestos de carácter ácido o básico, adicionando respectivamente la concentración necesaria para generar soluciones con el pH del carácter deseado. Se estudió la disolución amortiguadora y la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la cual relaciona diferentes conceptos como la concentración, los bases conjugadas, ácidos conjugados, el pK sub A y el pH para así determinar la concentración de iones hidrógenos. Por medio de un sistema compuesto de agua, se identificó la relación que tienen los ácidos y bases fuertes con los electrolitos y cómo estos son capaces de conducir electricidad. Y por último se estudia el concepto de ácido-base para determinar el ácido y la base conjugada, y se trabaja con las concentraciones de los compuestos para realizar un análisis matemático de una disolución amortiguadora, haciendo uso de la ecuación respectiva.